Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema del teorema de Tales, ¿verdad? Hay una parte teórica corta, ¿verdad?, que debemos leer, ¿verdad?, para poder entender lo que quiere decir en sí el teorema. Espero que todos tengan su módulo a la mano para ir trabajando con él, ¿verdad? Cualquier pregunta, estamos a la orden para responderles su pregunta, porque el tema puede prestarse a algunas situaciones, ¿verdad?, confusas, dependiendo de cómo interpretemos el teorema, ¿verdad? Con este teorema podemos encontrar los valores de X de ciertas expresiones, ¿verdad? Entonces voy a presentarles la pantalla, ¿verdad?, para compartir con ustedes una presentación. Me van avisando si les aparece, ¿verdad? Ok. Que es algo pequeño para que tengamos una idea, ¿verdad? Tenemos problemas técnicos. Ok. Bueno, miren, teorema de Tales, ¿verdad? Dice lo siguiente: si dos o más rectas son cortadas, ¿verdad? Dos rectas, imagínense, dos rectas son cortadas cada una por dos transversales. ¿Qué significa transversal? Por ejemplo, si ustedes tienen los dos bordes de su mesa, ¿verdad?, y ustedes colocan buscan un metro, ¿verdad? Si la mesa es delgada, vamos a ver, una notificación. O sea, bueno, listo. Llegó el compañero Roderick. Bienvenido. Seguimos. Ok. Ok, aquí estamos. Le decía que si ustedes tienen una mesa pequeña, ¿verdad? Y ven los dos bordes de la mesa, ustedes traen podríamos decir que un metro o un objeto así que sea largo, y ustedes lo pasan por o sea, de un lado a otro y lo van cambiando de diversas direcciones. Eso sería una transversal, ¿verdad? Allí en esa situación. Entonces, dice que si dos o más rectas se cortan por varias rectas paralelas, ¿verdad? ¿Cómo dice su teorema? Si dos o más rectas paralelas son cortadas cada una por dos transversales, ¿verdad? Los segmentos de las transversales determinados por las rectas paralelas son proporcionales. En otras palabras, ahora les pregunto, ¿cuáles serían las rectas paralelas en esta imagen? ¿Las que están en verde o las que están en azul? A ver. ¿Las rectas paralelas serían las que están en verde o las que son en azul? Las que están en azul. Exactamente. Esas son las rectas paralelas, las transversales son las verdes. ¿Qué quiere decir el teorema? Que los segmentos que se forman entre las rectas transversales, o sea, las que son definidas por las rectas paralelas, esas son las que nosotros vamos a comparar. Por ejemplo, dice que si ustedes tienen esa recta, ¿verdad? La primera recta azul es la recta A. Y hay un punto A prima, que se le pone así a sub 1. Nosotros decimos que el espacio, ¿verdad?, o el segmento entre A y B, o sea, entre el punto A y el punto B,
es proporcional, ¿verdad? Al segmento entre A', B'. ¿Por qué? Porque ese es el segmento que está determinado por las rectas paralelas, ¿verdad? En el módulo hay una serie de problemas que si ustedes dicen, pero no todos son iguales o podría tratarse de problemas diferentes, ¿verdad? En su módulo, ¿verdad? Aparecen de lado, aparecen boca abajo, aparecen para arriba, o sea, aparecen de diversas formas para que usted logre entender en realidad la definición o lo que quiere decir el teorema de Tales, porque podríamos interpretarlo de una forma diferente, ¿verdad? Según sea la situación. Entonces, ahora yo tengo, ¿verdad? Una fórmula o una expresión en la que yo puedo utilizar para, ¿cómo les diría? Para encontrar los valores de X cuando yo necesite o cuando yo no tenga un, un valor de un segmento que yo necesito. Entonces, como dice el teorema, que los segmentos comprendidos, ¿verdad? Entre las rectas paralelas, ¿verdad? Esta recta paralela, 3 rectas paralelas aquí, pasan las 2 transversales y quedan 2 segmentos comprendidos entre ambas rectas. Esos son los que son proporcionales entre ellos, ¿verdad? La proporcionalidad se puede escribir de varias formas, pero yo no puedo poner que el segmento AB es proporcional al segmento BC cuando no lo es, ¿verdad? O sea, yo puedo decir eso del segmento AC, que es el segmento más grande, con el segmento AB. Allí sí, porque se está viendo 2 segmentos, ¿verdad? Que son determinados por 2, en ese caso, 3 rectas paralelas. Ahora vamos a un ejemplo para que se vea más claro. Mire, tenemos esta imagen. Tenemos la imagen. Vamos a compartir la imagen. Tenemos la imagen esta. Dice, si A, B y C son rectas paralelas, ¿verdad? Ya les dicen cuáles son las rectas paralelas. Encontrar el valor de X. Ahora yo aplico el teorema. El teorema dice que si 2 o más rectas paralelas son cortadas por las transversales son las verdes, los segmentos de las transversales determinados por las rectas paralelas son proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi segmento 10 sobre 14, o sea, 10 es proporcional a 14. Quiere decir que 4 es proporcional a X. Entonces, esa es la relación guiándome en la parte anterior, ¿verdad? Donde me presentan la definición del teorema de Tales. Yo puedo entonces relacionar eso, ¿verdad? Yo les pregunto, si yo coloco en este caso, ¿verdad? Si yo coloco 10 sobre 14 es igual a 4 sobre X, ¿eso estaría bien? O sea, 10 es proporcional a 14 y 4 es proporcional a X. No es lo mismo que yo tengo aquí puesto. 14 sobre 10 y X sobre 4. Entonces, si yo coloco 10 sobre 14 es igual a 4 sobre X, eso estaría bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien eso? ¿Estaría aplicando el teorema de Tales en ese caso? En esa situación particular. ¿Qué dicen ustedes? No. Dicen que no. Bueno, miren, ustedes pueden trabajar el teorema de Tales de esa forma porque es la misma proporción, pero lo que no pueden hacer es, por ejemplo, si nosotros, si yo, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo voy a escribir que 4 es proporcional a 14 y 10 es proporcional a X. No, ahí sí no, porque estamos trabajando mal. Es el correspondiente. Los segmentos que son
cortados por las paralelas, entonces esos son los que son proporcionales entre ellos. Ahora les voy a preguntar algo del módulo, revisen su módulo. En la página, ¿verdad? Ahí tienen varios ejemplos para que revisen. En la página número 24, ¿verdad? El primer problema. ¿Cómo expresarían ustedes el teorema de Tales allí para encontrar X? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo yo expresaría tomando ejemplos como estos acá? ¿Qué diría yo ahí? ¿Cómo nosotros trabajaríamos ahí en esa forma? El ejemplo anterior. Entonces díganme, ¿cuáles son las rectas paralelas allí en el caso ese, de la página 24, el primer caso? ¿Cuáles serían las paralelas y cuáles serían las transversales? Recuerden algo, las rectas paralelas nunca se van a cortar entre ellas, ¿verdad? Nunca. Las rectas paralelas, o sea, si dos rectas dicen que son paralelas entre ellas, es que ellas están a la misma, una está a la misma distancia en todo el recorrido hasta el final. Eso quiere decir que en ningún momento las rectas, si ellas son paralelas, se van a cortar. Nunca se van a cortar. O sea, nunca se van a tocar, nunca se van a cortar. Las rectas transversales sí. En este caso, parece un triángulo, ¿verdad? Y esas son las rectas transversales, ¿verdad? Las que se chocan ahí. Las que son las paralelas, ¿verdad? Son las que están a la misma distancia. Y esas son las que me van a determinar cuál es la proporción que yo voy a utilizar para expresar el teorema de Tales en esa situación. Entonces, en esa situación, ¿cuál sería la proporción allí? A ver si vamos comprendiendo con los ejemplos, porque es importante que veamos si vamos entendiendo. Voy a empezar a preguntar, pues. Karen. La compañera Karen. Profe, yo no nada. Miren, es que en sí el significado del teorema es un poco, o sea, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cuáles son las paralelas? ¿Cuáles son las paralelas? ¿Cuáles son las transversales, verdad? Miren, en el ejemplo número 2 de la página 24, ¿cuáles serían las paralelas? Hay tres paralelas. Las que chocan, ¿no? No, las paralelas son las que no se van a chocar, o sea, las que están a la misma distancia. La mira por lo menos así y ella se va manteniendo así hasta el final, o sea, a la misma distancia. Las transversales pueden ir así y ella, si usted dice, bueno, voy a trazarla para ver dónde se chocan, más arriba se chocan, ¿verdad? Entonces, las paralelas siempre van a ir a la misma distancia. Entonces, eso es lo primero que deben conocer. Ahora, en esa parte, un lado dice 2x, abajo dice 5, 2x, abajo 5, x más 3 y abajo, ¿verdad? El segmento, o sea, las dos paralelas, aquí mi punto B prima acá, la paralela de acá dice que el segmento es entre B y C vale 5 y entre B' y C' vale 7. Entonces, ¿cómo yo haría para expresar eso allí? Entonces yo digo, como A
B, el segmento AB, ¿verdad? Es el comprendido por la paralela, ¿verdad? Las dos paralelas están allí, entonces esos dos segmentos, 2x, x más 3, son los proporcionales. Entonces yo escribo 2x sobre x más 3, igual a 5 sobre 7. Esa es una forma. La otra forma sería 2x, ¿verdad? O yo puedo decir AB, que es 2x, sobre BC, que es 5, 2x sobre 5, es igual a x más 3 sobre 7. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer eso de diversas maneras, pero siempre y cuando yo entienda la definición del teorema de Tales. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo hacer es escribir 2x sobre 7, 5 sobre x más 3. No, ahí estamos equivocados porque no estamos viendo la relación de las paralelas, ¿verdad? Entonces, tenemos otro ejemplo arriba, que es en donde las paralelas, ¿verdad? Son las que están así. Este es como un triángulo y entonces él hace así. Esas son las transversales, ¿verdad? La que llega aquí. Las paralelas entonces va así y acá. Entonces, 9, ¿verdad? 9 sobre 3 es igual a 15 sobre x. O x sobre 15 es igual a 3 entre 9. Ese es un ejemplo claro. Ahora, si yo digo 15 entre 9 es igual a x sobre 3. Cuando yo también puedo expresarlo de esa forma porque yo estoy viendo que las paralelas me determinan los segmentos. Entonces esos segmentos son proporcionales entre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo acá, vamos a presentarlo un rato para ver, que es otro, ese no lo tienen allí, ¿verdad? Aquí está. Las paralelas son las azules, las transversales son las verdes, ¿verdad? Entonces, el teorema me dice, el que ustedes tienen la ilustración allí, que las tienen A', B', para que se guíen. Entonces dice que los segmentos A', B', sobre, ese sobre es la proporcionalidad, sobre A, B, el segmento AB, es igual al segmento AC' sobre AC. O sea, que siempre tiene que ser correspondiente. Lo digo porque un compañero me preguntó acerca de eso y él los puso cuando no eran correspondientes. Por ejemplo, 10 sobre X igual a 4 sobre 14. Allí sí no, aquí es porque son correspondientes. O sea, por eso es la correspondencia de las rectas paralelas, porque los segmentos que determinan esas rectas son los que yo voy a comparar. Por esa razón es que debemos tener claro cómo vamos a trabajar eso, ¿verdad? Tienen varios ejemplos allí en el módulo resueltos. Los ejemplos resueltos, ¿verdad? Les van a ayudar porque no son todos iguales. Quiere decir que hay ejemplos que son diferentes. Unos que de repente son solo números y tienen la variable X. Hay otros que tienen como una expresión, una ecuación lineal. Eso también lo van a encontrar. Va a ser fácil encontrarlo si se aprenden cómo van a interpretar el teorema de Tales en la expresión, en la figura que se les va a dar. Por ejemplo, vamos a decir que, miren en la página número 23, vamos a ver la página 23, la página 22. En la página 22 tenemos un problema, ¿verdad? Allí tenemos las dos rectas paralelas, 3 rectas paralelas y 2 rectas transversales.
Entonces, el lado x más 2, ¿verdad? Es proporcional al lado 2x menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a colocar así, ¿qué pasaría si yo coloco x más 2 arriba, 2x menos 1 abajo, pero entonces coloco 8 arriba y 6 abajo? No es el correspondiente entre ellos. O sea, estamos alterando la correspondencia. O sea, para eso se ubica bien uno sobre el otro, para que yo pueda decir, este es el correspondiente acá y acá yo tengo la correspondencia. Estas son mis dos rectas transversales. Yo corto aquí, corto acá. Estos segmentos que están acá arriba son los que son proporcionales a los de abajo. Ahí yo veo mi correspondencia. Entonces, en ese ejemplo, también yo hubiese podido decir, 2x menos 1 sobre x más 2 es igual a 8 sobre 6. Yo puedo trabajar así. Y es lo mismo, solo que estoy cambiando el orden de la situación del problema. Entonces yo hago los cálculos aquí, sumo, multiplico, divido y voy a encontrar mi valor de x, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro el manejo de los signos, la multiplicación, la división, porque algunas veces pasamos problemas en esos pequeños detalles. Entonces, por esa razón, es difícil que nosotros captemos de una vez una situación porque nosotros debemos primero leer, entender el teorema. Por eso yo dije que dieran un vistazo. Mis compañeros ya leyeron, ya estaban viendo el problema y eso es bueno. Entonces, deben analizar, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la correspondencia? ¿Quién va sobre quién? Vean el problema. Copien la figurita. Busquen la definición acá en la página 21. Buscan la definición general del teorema de Tales, lo transportan a su problema y entonces les aseguro que van a tener un resultado como debe ser, porque van a aplicar correctamente el teorema de Tales. Entonces, ¿qué se busca con eso? Ahí nosotros vamos a hacer un recordatorio de las operaciones fundamentales anteriores. Suma, multiplicación, división, resta, todo va a haber allí. Despejar, ¿verdad? Hay que saber despejar, ¿verdad? Recordar, que no se acuerda de recordar. Hay un problema en la página 20, 21 hay un problema resuelto, hay 2 problemas, 3 problemas, hay 6, 7 problemas, 8, 9, 10 problemas que son de práctica para ustedes. Ya yo les tengo asignados sus problemas para la siguiente actividad para que me lo entreguen. Ya yo les tengo el problema asignado, o sea, se los voy a subir de una vez para que le echen un vistazo y ustedes pueden ir resolviendo los del módulo y me hacen la pregunta, profe, este problema está bien, yo voy bien por este caso. ¿Escogí bien o representé bien el teorema de Pitágoras llevándolo a la situación real del problema? Entonces, eso es lo que se busca, que llevemos el problema, el teorema, al contexto, al problema que nos están presentando. Digamos, estas son mis paralelas, estas son mis transversales, esta es la relación que yo quiero, esta es la que me funciona para encontrar la X, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener en cuenta esas cosas para poder desarrollar de una manera sencilla los problemas. Claro, no todo es fácil, ¿verdad? No se asusten cuando ven X más 2 y abajo ven X menos 5. No se asusten por eso. Es la misma operación, solo que ahora aplicando el teorema de Pitágoras tienen que hacer un poquito más de cálculo, pero el teorema de Tales, pero es lo mismo. O sea, no es que cambió, que porque hay una X
x más 5 y abajo yo tengo x menos 3, ya no se aplica el teorema de Tales, ¿no? Claro que sí, se aplica y no hay problema en eso, solo que es una forma más general de la aplicación del teorema de Tales. Vamos a tener que restarle una x, sumar x, dividir, pasarla para la derecha, pasarla para la izquierda. Entonces eso depende de cómo nosotros escribimos la expresión. Entonces